Hola, te habla Eduardo Corredor. Bienvenidos al Arte de Guardar Papelitos. Este podcast nació gracias a esas personas que dicen archivo. ¡Qué pereza! Quédate. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Arte de Guardar Papelitos. El día de hoy hablaremos sobre un tema esencial en la archivística, que es la descripción documental. Es un tema bastante amplio de exponer y de recibir diferentes opiniones. Con base a esto tengo un invitado, que es Andrés Gómez, el cual me va a ayudar a crear nuevas definiciones que hagan que ustedes tengan un concepto más claro sobre el tema, ¿verdad? Entonces, Andrés, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Edward. Muy bien, gracias por la invitación. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la descripción documental, un tema clave para garantizar el acceso y la preservación de documentos a lo largo del tiempo. Hoy trataremos de desglosar qué es, sus normativas, principios, los retos que enfrenta en un contexto de archivos físicos y electrónicos. Empecemos. De una. Entonces vamos a primero lo primero, que es lo esencial, el, el significado, ¿no? Para ti, ¿qué es la descripción documental? Para mí la descripción documental es un proceso mediante el cual se registran detalles importantes, esenciales sobre documentos de archivo, su contenido, su contexto de creación, su estructura. Es un proceso fundamental para poder asegurar los documentos y para que sean fácilmente identificables y accesibles, tanto para el presente como para un futuro. Claro, no, muy completo, de verdad, me quedé sin palabras de lo que es el concepto en general. Y para complementar y darles un tema más, como más simplificado, la descripción archivística es la representación exacta a la unidad de descripción. Y esto se puede hacer a un fondo, una sección, un expediente, una serie, una unidad simple o una unidad compuesta de documentación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Claro. ¿Y cómo lo hacemos? Esto se hace mediante 4 ítems importantes, que es la recopilación de datos, el análisis, la organización y el registro de la información. ¿Por qué es tan importante el registro, este tipo de información? Porque cuando registramos bien la información, usamos estos 4 ítems bien, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Nos debería servir para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivos. ¿Cuál es su contexto? Y además el sistema que los ha producido, ¿verdad? Sí. Andrés, en tu experiencia y conocimiento, cuéntame, ¿tú sabes cuáles son los principios fundamentales de la descripción archivística? Por supuesto, está el principio de procedencia y está el principio de orden original. Exactamente. Para nuestros oyentes voy a darles qué significa cada uno. El principio de procedencia es sencillamente mantener los documentos agrupados según la entidad o persona que los produjo, obviamente sin mezclarlos con documentos de otras fuentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, pongamos en un plano de talento humano, no es lo mismo los documentos que genera nómina que los documentos que genera el área de contratación. A eso se refiere este primer principio. Y el segundo principio, que es el de orden original, este implica preservar la estructura y organización que los documentos tenían en el momento de su creación, ya que este orden puede aportar información valiosa sobre su contexto, es decir, eso mantiene cronológicamente las fechas, generalmente fechas y la información adecuada para que en una futura consulta sea mucho más fácil y sea más legible de entender, ¿no? Entonces pasemos a otro plano. Eh, ¿Qué características tiene la descripción archivística? ¿Sabes algunas? Claro, me gustó bastante tu definición sobre sobre los dos principios. Las características son identificación, valoración, clasificación, ordenación y foliación. Ajá, es correcto. Entonces, con base a esto,
eh, vimos cinco, ¿no? Nombraste cinco importantes. Ujú. Entonces, la identificación se refiere simplemente en indagar y conocer la procedencia de los documentos o de la unidad productora. La valoración permite identificar los valores primarios y secundarios. ¿De qué? De los documentos. Y, y algo bastante importante que define su permanencia en cada fase de archivo. De esas las fases del archivo, recordemos que son el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico, ¿no? Ujú. Por eso la valoración es tan importante. Mencionaste la clasificación, que identifica y establece las series de un grupo documental. Estamos dando conceptos muy por encima y muy entendibles para nuestros oyentes, ¿verdad? Después de eso sigue la ordenación, que es una ubicación física de los documentos dentro de las mismas series. Y la foliación, que es la numeración de las hojas solo por la cara recta. ¿De acuerdo conmigo? De acuerdo. Bueno, entonces vamos a tocar un poco el tema del marco normativo, ¿no? Que se encuentra dentro de la descripción archivística en Colombia, ¿no? Bastante importante. ¿Tú qué sabes de las normativas en Colombia? ¿Quién lo define? En Colombia es el AGN, que es el Archivo General de la Nación, es el que se encarga de establecer las normas que regulan la descripción archivística a través de decretos y acuerdos. Está el Acuerdo 049 del 2000, que se dicta los lineamientos generales para la gestión documental en las entidades públicas. En estos acuerdos aseguran que la descripción de los documentos se haga de una manera uniforme y siguiendo los estándares nacionales que tenemos establecidos. Correcto, eso es correcto, los estándares nacionales sí. Pero además de eso, pues ya andaremos más en el marco teórico, pero vamos a estandarizar unos cuantos más. Una parte importante, que también hay una normativa internacional, Ujú. que es la norma internacional clave, que son los ISAT, que es la norma ISAT, perdón, y la norma ISAR, CPF, que ya vamos a indagar más sobre el tema. Eso lo dejamos ahí como estándar, que sabemos que hay un marco teórico, ¿no? Sino que hablando de esto un poco, se me viene a la cabeza una pregunta, como que viene al tema y como que es bueno responder. Todo esto se enfoca en archivos físicos y electrónicos. Entonces, antes de pasar a un marco normativo, para ti, ¿cuál es la diferencia entre la descripción de archivos físicos y la de archivos electrónicos? Para mí radica en el formato. En los archivos físicos la descripción se enfoca en características materiales que tenga el documento, el formato, el estado físico y su soporte. Por el contrario, en la descripción de archivos electrónicos se requiere registrar detalles técnicos como el tipo de archivo digital, Ujú. el software necesario para abrirlo y las estrategias de preservación a largo plazo para evitar después la obsolencia tecnológica. Ujú. Claro, eso tiene mucho sentido. Pero ahora yo tengo una pregunta que hacerte. Claro, claro, claro. ¿Cuáles son para ti los principales retos que enfrentan los archiveros al momento de escribir archivos electrónicos? Claro, qué buena pregunta. Pues mira, en mi experiencia, creo que uno de los mayores retos en la preservación a largo plazo son los archivos electrónicos, ya que dependen de la tecnología. Y si eso se vuelve obsoleto, ¿qué pasa? El acceso a los documentos podría perderse. Además, los archivos electrónicos requieren medidas de seguridad digital para protegerlos de la corrupción de datos, de hackers, de ciberataques o simplemente y llanamente el mal manejo de la información, ¿no crees? Es lo más importante hoy en día para proteger, es la seguridad informática. Claro, y además con todos estos desafíos que enfrentamos nosotros como archivistas, a los que nos gusta el archivo, lo que lo estudiamos, ¿qué, qué puedes tú aportar, como qué herramientas o tecnologías pueden apoyar la descripción de archivos? En el momento no tengo muy claro estas herramientas.
Solo me sé un poco de que permiten registrar los metadatos, pero no tengo muy claro eh, cuáles lo pueden apoyar. Claro, claro. Bien, pero dices una palabra clave y eso hila, sí, hila la siguiente pregunta que tengo, pero para ponerte a aterrizarte en ese sentido, hay varias herramientas tecnológicas para la gestión de archivística. Hay sistemas como Archivemética y AtomM, que son ampliamente utilizadas para la preservación y descripción de archivos electrónicos. Como lo que dijiste, esas herramientas permiten registrar metadatos. ¿Qué pasa? Que generan descripciones detalladas y además facilitan el acceso a los documentos digitales. ¿Esto a través de qué? De plataformas online. ¿Qué pasa? Que automatizan muchos aspectos del proceso archivístico, mejorando la eficiencia, es lo que se ve hoy en día, y por eso esta carrera se ha impulsado tanto, ¿no? Porque todo se ha ido, como todo ha sido cambiante, todo ha sido digital, este tipo de herramientas ayudan mucho, tanto para lo operativo, tanto para mantener una organización dentro del archivo de una entidad, ¿no? Y ya que hablamos de metadatos, hablemos ahora de eso, de los metadatos. ¿Qué son y cuál es su función en la descripción archivística? Porque en mi contexto, los metadatos son datos estructurados que describen otros datos. Es decir, los metadatos son es decir, que documentan detalles claves sobre los archivos, como su autoría, la fecha de creación, el contexto de producción y las relaciones con otros documentos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y para nuestros oyentes, los metadatos ayudan a organizar los archivos porque facilitan su búsqueda y aseguran su preservación a lo largo del tiempo, que es fundamental para garantizar que los archivos se mantengan accesibles y comprensibles, ¿no? Porque sabemos que un archivo de una entidad es el que resguarda su patrimonio, ¿no? Como que cuenta su historia. Ujú. ¿Tú sabes que existen diferentes tipos de metadatos en archivística? Sí, claro, los tengo claros. Hay varios tipos. Están los metadatos descriptivos, Mm, que se centran en un contenido del documento. claro, claro. Los metadatos estructurales también, los recuerdo. Esos describen cómo se organizan los archivos y cómo se relacionan entre sí. Sí, sí. Y por último recuerdo los metadatos administrativos, que registran información sobre la gestión de documentos, su formato, sus políticas y la preservación para aplicarlas. Claro, no, perfecto. Ahora pasemos a los niveles de descripción archivística, ya que se hila bastante bien ahí. Em, Aquí volvemos al tema normativo de lo que estamos hablando ahorita y vamos a explicar, vamos a tener una norma técnica primordial, que es la 4095 del 2013. ¿Qué nos dice esta norma? Que es la norma general para la descripción de archivos. Norma general para la descripción archivística. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué explica esta norma? Que hay que garantizar la elaboración de las descripciones coherentes. Esta también facilita la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de archivo. También se puede leer en esta norma que hace posible el intercambio de las descripciones procedentes de distintos lugares de un sistema unificado. Es decir, que cuáles son los ítems más importantes de la norma técnica colombiana 4095 de 2013. ¿Tú que la conoces? Eh, los más importantes serían la definición, su jerarquía, las reglas, los niveles de descripción y las estructuras. Ajá, de acuerdo. Entonces, esta norma nos lleva a los niveles de descripción, que siguen una jerarquía que va desde lo más general hasta lo más específico. El primer nivel es el fondo, este que abarca la totalidad de los documentos producidos por una entidad, por la unidad productora. Luego está la serie, que agrupa documentos con características comunes. Y posteriormente encontramos el subfondo, la sección, el expediente y finalmente el documento individual. Claro que esto tiene otros nombres, ¿no? Porque son, o sea, para ponerlos en contexto y dejarlo todo unificado es fondo, selección,
serie, subserie, unidad documental compuesta, que es el expediente, y unidad documental simple, que es el documento. Los niveles de descripción archivística se van aplicando de forma de multinivel, si cabe ahí, dependiendo de la oficina productora, que es el fondo, hasta la unidad documental simple, que es el documento. Y ya que estamos hablando de normas, nos vamos a devolver un poquito en lo que estábamos hablando anteriormente sobre la norma ISAT, que esta es la norma internacional para la descripción de archivística, que en inglés son siglas es ISAD. Usted que estudia inglés, tú que estudias inglés, no mentiras, pero ISAD, que significa International Standard Archival Description, en español es la norma internacional general de descripción de archivística, y esta se utiliza para la descripción de documentos de archivo que ayuda a identificar el fondo o documento y además ayuda a explicar su contenido y su contexto de creación. Y como explica todo esto, facilita su recuperación o el intercambio de información que además garantiza descripciones coherentes, pertinentes y explícitas. ¿Sabías esta información? No la tenía muy clara. Sí, verdad que la normatividad, uno generalmente no enfatiza mucho en la normatividad porque es un tema complejo. Yo veo que es un tema complejo de tocar porque tiene muchas reglas, tiene muchas secciones que son difíciles de entender, pero bueno, no nos salgamos de la norma ISAT, ¿no? Esta pues una estructura. ¿Sabes cuál es la estructura? No la tengo muy clara en este momento, no. Claro, claro, no importa. Pero bueno, es una estructura jerárquica y multinivel, como ya lo dije anteriormente, y va de la descripción, que es lo que ya vemos. Incluye un glosario de términos con sus definiciones, que es bastante importante. Esta consta de 26 elementos organizados en 7 áreas de descripción. El video no, sino el podcast se va a hacer algo largo, porque si quiero nombrarlos. Entonces, estas 7 áreas de descripción son identificación, contexto, contenido y estructura, acceso y uso, documentación asociada y notas. Y dentro de estas 7 áreas hay unos elementos, pero es que si los nombramos todos, pues aquí nos quedamos, ¿no? Se nos hace un poquito Está largo. grande, pero hagamos un ejemplo, digamos en acceso y uso. Existen 5 elementos que son, o sea, 5 elementos, sí. Ujú. Condiciones de acceso, condiciones de reproducción, lengua y escritura, características físicas, instrumentos de descripción. Básicamente esto nombra, da como pautas para hacer una descripción archivística adecuada, ¿no? Pero esto digamos, lo pueden buscar en la página de la AGN, en sus diferentes acuerdos, o buscar la norma y ahí va a estar totalmente explícito y lo van a entender de una mejor manera. También que podemos ver en esta norma, que hay una manera de aplicarla, ¿no? Y es importante mencionarlo, que es proporcionar la información adecuada de acuerdo al nivel que estamos de la descripción. Es Ujú. decir, si estamos describiendo un fondo, no hay que describir el detalle del expediente, ¿sí? Es como enfocarnos en algo para hacer una descripción detallada y no salirnos de contexto, ¿verdad? Ujú. Y para complementar las normas internacionales, está la otra que es ISAAR y está entre corchetes CPF, pero esto significa Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos Relativos a Instituciones, Personas y Familias. El nombre es un poquito cortico, ¿cierto? Poquito. Bueno, pero en fin, esta norma contiene reglas generales para la descripción archivística que pueden aplicarse con independencia del tipo documental o del soporte físico de los documentos de archivo. Las reglas contenidas en esta norma no sirven de guía para la descripción de documentos especiales como sellos, registros, se me fue, registros sonoros o mapas. Bueno, y para aterrizar un poco estos dos temas, estas dos normas técnicas internacionales, porque no hemos tocado todavía las normas técnicas colombianas, eh, se me ocurre una pregunta, así como para ver qué me respondes tú. Eh,
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los archivistas al implementar estándares de metadatos en los archivos? Mm. Yo pienso que uno de los desafíos más importantes es la interoperabilidad entre sistemas. Asegurar que los estándares de metadatos se apliquen de manera correcta y uniforme en los diferentes sistemas de gestión documental. Algunas veces suele ser un poquito complicado, especialmente cuando las instituciones utilizan plataformas distintas para sus procesos. Además, los archiveros em, siempre Archiveros, tienen que estar archivistas. Sí, sí, sí. al día con las nuevas tecnologías y normativas que surgen constantemente, lo que requiere una formación continua en el tema y una adaptabilidad de aprendizaje. Adaptabilidad. Sí, Adaptabilidad. claro. No, sí, total. Y además, mira que acá también la respuesta está muy bien, está, sí, 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 estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y además quiero agregar, sí, quiero agregar que para la descripción documental existen ciertos instrumentos archivísticos esenciales. Además que los nombran en el capítulo quinto, sí, en el capítulo quinto del decreto 1080 del 2015. Son tres: es el inventario documental, los bancos terminológicos y las tablas de control de acceso. Todo esto se encuentra en la normativa de la AGN, ¿no? Si lo tienes claro, ¿verdad? Pero les voy a dar aquí a los oyentes una pequeña como definición de cada uno también para aterrizarlo, que un inventario documental es el instrumento de recuperación de información y sí, sí, sí. Ujú. ¿Qué? ¿Lo puede escribir? Sí, se puede decir que se describe de manera exacta y precisa series o asuntos de un fondo documental. Todo esto Sí, se está encuentra, perfecto. no, y esto se encuentra en el glosario de la AGN, que si ustedes buscan, digamos, lo googlean, encuentran, lo encuentran así, glosario AGN, y encuentran toda esa terminología ahí. ¿Cuál es su estructura? El número de orden, el código, el serie, las fechas extremas, la unidad de conservación, el número de folios, soporte, notas y creo que se me escapa otro. Y Ya, además bueno, tiene un formato. Sí, sí, yo creo que en tu trabajo lo has visto, el formato de sí, inventario documental. actualmente trabajo con ese formato. Hay empresas, en las públicas se maneja como FUIT, pero en otras empresas pues eso se llama formato de inventario, ¿no? En banco terminológico o el Banter, lo que también, sí, sí, eso también está definido en ese glosario y ese lo define como el registro de conceptos o términos cuyo fin es brindar una herramienta que facilita la información de la entidad, de una buena comprensión de los términos y conceptos ligados a la actividad misional de la entidad. ¿Cuál es su estructura? ¿Te la sabes? Claro, ese estaba el registro, el nombre, la nota de alcance, los términos equivalentes y los subordinados. Sí, todo esto lo pueden encontrar, como pues repito y vuelvo a decir, googlean y buscan ese documento, eso está desde la GN, ahí encuentran todo más estructurado. Y el otro que nombramos fue la tabla de control de acceso, que la tabla de control de acceso es un instrumento de referencia para determinar las agrupaciones documentales. Esto con el fin de que serán objeto, si serán de uso, de consulta, acceso, además por parte de usuarios internos y externos de la entidad, ¿no? Su estructura es la oficina productora, la serie documental, la subserie documental, el acceso y la ubicación. Básicamente eso. Son los tres instrumentos archivísticos para la descripción documental. Pero ya que tocamos ese tipo de normas y tipo de cosas, ahora sí vamos a hablar de las normas técnicas colombianas. Ya en este podcast ahorita estamos nombrando que la 4095 del 2013, que es la norma general para la descripción de archivos. Entonces contextualicemos, ¿cierto? Esto es una norma que establece directrices generales para la descripción de documentos de archivo. ¿Cuál es su objetivo? Garantizar que la descripción archivística se realice de manera coherente y estandarizada. Esto en todas las instituciones que manejan los archivos en Colombia.
Además, ¿Conoces algunos? sí, claro, este consta de tres objetivos. No, pues Eh, no consta de los tres, no creo que sean tres esenciales, pero sí como, ¿quieres como mandar unos principales para ti? sí, claro, uno de ellos es proporcionar un marco normativo para unificar criterios y procedimientos de la descripción archivística. Claro, y además ahí podríamos agregar otro objetivo que es facilitar el acceso y la recuperación de la información contenida en los archivos, ¿no? Mejorando la gestión documental. Exacto. Otro que recuerdo es promover la conservación y el respeto por la integridad de los documentos archivísticos, que no sean tocados, que no sean alterados de ninguna manera. Claro, sí, claro. Y esta norma maneja una estructura. La norma se organiza en secciones que incluyen definiciones clave, principios de descripción, niveles de descripción y ejemplos de formatos a seguir, que fue lo que tocamos el tema hace poquito, que son todo ese tipo de instrumentos archivísticos. Además incluye pautas sobre la creación de metadatos y la importancia de la procedencia y el orden original en la descripción de los archivos. Como notas, perdón, esta, esta norma toca puntos que ya hemos tocado a lo largo del podcast que estamos haciendo y todos los hemos como definido de cierta manera y espero que a ustedes también les quede claro y les podamos ayudar como dar un granito de arena, sí, dar un granito de arena a su conocimiento, ¿no? Bueno, eso, dejemos la norma técnica, esta norma está ahí. Pasemos a otra norma, que es la 60, bastante importante, la 6052 del 2014, que está la norma sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones personales y familias. ¿Tú cómo la conoces? Sí, claro, tengo presente que establece lineamientos para la creación y la gestión de registros de autoridad. Esto en los archivos. Eh, Permiten identificar y describir entidades, Los registros. personas, Los registros permiten identificar. exactamente. Ok. Esas que, perdón por meterme ahí. Eh, entidades, dijiste, ¿verdad? Personas y familias que tienen, además que tienen relevancia en el contexto de los documentos archivísticos, ¿no? Exacto. Como objetivos podríamos decir como que esta norma estandariza la descripción de entidades y personas que producen o están relacionados con los documentos de archivo. Otra podría ser que facilitan la identificación y localización de información relacionada con estas entidades, ¿no? Y qué otra podría ser. También recuerdo mejorar el acceso a la información y asegurar su correcta representación de todas las entidades en la Hmm. documentación Sí, de archivo. claro, claro, y como pues como todas las normas como manejan una estructura, ¿no? La estructura que define esta norma son los elementos que deben incluirse en los registros de autoridad, es decir, los nombres, fechas relevantes, funciones y además vínculos con otros registros. También establece que hay pautas para la organización y mantenimiento de estos registros, asegurando que, lo más importante, la actualización y precisión. Pasemos a otra norma, la 6088 del 2014, que esta es la norma para la descripción de funciones. Esta norma básicamente, ¿la conoces? Bueno, pero igual la voy a explicar para todos. Entonces, esta norma básicamente establece las directrices para la descripción de las funciones desempeñadas por las entidades que generan documentos de archivo. Esta norma es esencial para entender el contexto de producción de los documentos. Además que tiene como objetivos proporcionar un marco para la identificación y la descripción de funciones institucionales, estas relacionadas con la creación de documentos. ¿Tienes algo para agregar? Claro, también mejora la accesibilidad y la usabilidad de la información. El uso de la información archivística a través de directrices claras y precisas. Claro, y además que facilita la comprensión del contexto administrativo y operativo en el que se generan los documentos. Esto tiene como una estructura como que, ¿cómo se podría decir? Que incluye un formato estandarizado para la descripción de funciones, ¿no? Esta abarca elementos como el nombre de la función, su propósito, los procesos involucrados y además su relación con otras funciones. También se enfoca bastante en la documentación del contexto histórico y organizativo en el que se desarrolla tales funciones, ¿no? Ujú.
Sí. Y pasemos a la última norma técnica colombiana que tenemos, la 6165 del 2016, que esta es la norma para la inscripción de instituciones con fondos de archivo. ¿La puedes explicar? ¿Tienes? Claro, esta norma regula la descripción de instituciones que poseen fondos de archivos, proporciona criterios para documentar la identidad y también los fondos de cada institución archivística. También consta de sus respectivos Sí, objetivos. como objetivos principales podemos nombrar. Que yo opino, yo ahí metiendo la cuchara, que esta norma asegura que la información sobre las instituciones sea completa y precisa, además promoviendo la transparencia y la confianza en la gestión archivística. Sí, básicamente los objetivos serían la disponibilidad e integridad de la información de la archivística. Es decir, que facilita el acceso y la recuperación de la información, ¿sí? Sí, claro. Y además que estandariza la descripción de instituciones que gestionan archivos y sus respectivos fondos. Ujú. Esta norma tiene como estructura elementos eh, que sí, elementos a incluir en la descripción de una institución, como es su nombre, su ubicación, su historia, funciones y además tipos de fondos que gestiona. Esta también incluye pautas sobre cómo representar gráficamente las relaciones entre las instituciones y los fondos que administran. Bueno, pues creo que ya tocando estos temas, ya creo que dejemos así como hasta acá, como, como finalizar el tema de las normas técnicas colombianas. Ustedes saben que como una retroalimentación lo que quiero realizar con este podcast frente a la archivística, sobre los diferentes contextos de la archivística. Y pues hoy hemos cubierto los aspectos clave de la descripción documental en el contexto archivístico, desde sus principios hasta los retos y normativas que la guía. Yo sí le quiero agradecer a Andrés Gómez por estar acá, por apoyarme en este podcast, que básicamente él no debería estar acá porque esto es como un proyecto, como un cumplimiento de una tarea, ¿no? Y me tocaba hacerlo con un compañero, pero mi modalidad es virtual. Yo en el día estoy ocupado, trabajo y eso, pero entonces no me puede reunir con... Es muy difícil reunirse con compañeros a modalidad virtual, para mí se me dificulta bastante, entonces por eso invité aquí a mi compañero Andrés Gómez, que me ayudó bastante, así que muchas gracias, Andrés. ¿Tienes algo para decirle a los oyentes? ¿No? Que se apasionan por el archivo a los que lo estudian Claro, claro. y muchas gracias por la invitación. No, no, a ti por venir. Esperamos que este episodio haya sido útil para entender mejor cómo funciona la descripción documental en los archivos y además cómo su correcta aplicación es esencial para la preservación y acceso a la información. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.